Gloria a Dios, gloria a su nombre, sobre todo nombre, aleluya. Buenas noches, mi amada iglesia, Dios me lo bendiga grandemente. Un jueves más de recarga. Venimos a insuflarnos del Espíritu Santo de Dios, a llenar nuestro espíritu de su palabra. Amén. Yo le traigo un mensaje maravilloso, como lo son todos los mensajes, porque este mensaje tiene un gran poder de transformar nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de Dios nos hace libre. La palabra de Dios nos hace libre. Y el tema de esta noche se titula No te autocondenes. Es un tema maravilloso porque nos invita a vivir una vida en libertad, una vida en plenitud, una vida sin remordimiento, hermanos, porque no podemos vivir una vida condenados. Amén. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 8, 32, esta maravillosa palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará, la verdad nos hará libres, hermanos. Pero antes de continuar, vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Señor, buscamos tu presencia, Señor, para que desciendas sobre todos nosotros, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, que este mensaje llene nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas, Señor amado, en plenitud, Señor amado, porque tú has dicho que la verdad nos hará libre, y en el día de hoy nos arrebatamos esa maravillosa palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. En el día de hoy, mis hermanos, vamos a salir diferente en el nombre de Jesús. Ahora, entrando de lleno a la palabra, ¿qué es la condena? La condena es el acto de declarar a alguien culpable. Pero la autocondenación es condenarse una persona a sí misma. Y este es un término, hermanos, que no puede existir en nosotros los que estamos en Cristo. Porque Dios nos perdona y porque su palabra dice que nos hará libre. Por eso no podemos tener una vida en condenación, porque Dios nos ha hecho libre. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, este maravilloso pasaje dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que estamos en Cristo. ¿Y quién es aquí está en Cristo? Diga un gran amén. Amén. Amén, así es. Aquí Pablo nos asegura que aquella persona que está en Cristo Jesús, es decir, aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, ya no está bajo la condenación. La condenación se refiere al juicio y castigo que merece por el pecado. Pero la obra redentora de Cristo en la cruz nos lleva a entender que quienes creen en Él son perdonados y justificados ante Dios, lo que significa que ya no estarán sujetos a esa condenación eterna que es el pecado. Pero hay una condición en ese verso. Dice: lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa y las inclinaciones de las cosas del mundo, mientras que el Espíritu hace referencia a la guía, a la dirección del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? En la vida de nosotros, los creyentes. Amén. Pablo está diciendo que aquellos que realmente han sido transformados por el poder de Dios viven guiados por el Espíritu Santo, buscando agradar a Dios y no ceder a los deseos de la carne.
Andar conforme al Espíritu implica vivir una vida en obediencia a Dios. Es la condición que tiene este versículo. Pero hay un hecho. Si nos autocondenamos, es porque por ahí estamos atrapados en el pecado. Y a veces seguimos haciendo cosas que le desagradan a Dios. Lo que genera, ¿sabes qué? Lo que genera un sentimiento de culpa. Es porque todavía no has soltado ese pecado que todavía tienes ahí. Entonces genera la parte de culpa. Pero la verdad es que los que están en Cristo no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Esto significa que debemos alejarnos del pecado y buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Dile que está a tu lado, amén. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en el Espíritu, experimentamos la verdadera libertad que Jesús nos ha dado. Amén. La autocondenación nos impide, hermanos, disfrutar una vida de abundancia que Jesús vino a darnos. Cuando cometemos errores, porque todos cometemos errores, a menudo sentimos que estamos atados a ellos y que no podemos superarlos. Pero la Biblia nos dice que aunque caemos, no nos vamos a hundir, porque Cristo no nos condena. Cristo nos hace libre. Cristo nos levanta. Cristo nos da otra oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quién dice un gran amén? Amén, así es. Pero a menudo, hermanos, estamos rodeados por enemigos invisibles que intentan alejarnos de la libertad y la paz que Dios nos ha dado. Y por eso, escuchen muy bien, por eso necesitamos estar fortalecidos en el Espíritu para poder identificar estos enemigos y resistir a estos enemigos. Si no los enfrentamos correctamente, podemos mantenernos atrapados en la autocondenación. Estos enemigos son, voy a nombrar solamente dos, uno interno y otro externo. El interno somos nosotros mismos y el externo es el mundo. Ambos nos impulsan a sentir que no somos suficientes, pero la verdad de Dios nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Y uno de los enemigos más sutiles ahí y poderosos de nuestras vidas cristianas son nuestros propios pensamientos. Los pensamientos negativos tienen la capacidad de hacernos condenarnos por esos malos pensamientos y apartarnos de la paz que Dios nos ha dado. Muchas veces somos nuestros peores jueces y nos condenamos nosotros mismos por nuestros errores. Y esta autocondenación nace de pensamientos negativos, de la mentira que nos susurra el enemigo ahí, que nos dice: no eres digno, Dios no te va a perdonar, nunca cambiarás. Esos son los pensamientos que el enemigo pone a cada uno de nosotros. Y estos pensamientos nos mantienen atrapados en los errores y pecados y nos alejan de la paz que Dios nos da. Estos pensamientos, hermanos, pueden seguirnos durante muchos años. Soy imperfecto, yo no puedo, yo no soy capaz. Creando una carga de culpa que nos paraliza y no nos deja seguir avanzando. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios perdona de manera completa. Dios nos perdona de manera definitiva y completa, hermano. Dios, por eso es que Dios es así. Dios es perdonador. Y en los pensamientos hace que nosotros nos creamos que Dios no nos va a perdonar.
Dios nos regala un versículo poderoso para esos pensamientos y está en 2 Corintios 10:5, que dice: destruyendo los consejos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que debemos tomar nuestro pensamiento cautivo y someterlo a Cristo. Cuando estos pensamientos llegan, usted dice: llevo estos pensamientos cautivos a la obediencia del Señor. Y mira, y vas adelantando y te vas quitando esos malos pensamientos. Y si un mal pensamiento nos lleva a la condenación o a la desesperanza, debemos rechazarlo, no pensar en eso y reemplazarlo con la verdad que está aquí. Amén. Debemos controlar y rechazar cualquier pensamiento o actitud que se oponga a lo que Dios nos ha entregado en su palabra. Y destruirlos con los consejos significa eliminar toda idea que está alineada a la verdad de Dios. Llevar cautivo todo pensamiento significa detener y llevar cada pensamiento a la obediencia de Cristo, asegurándonos de que nuestra mente está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y estos pensamientos negativos se tienen que ir porque ya ustedes se están fortaleciendo en la palabra de Dios y le va abriendo la libertad, y esta libertad nos hará libre. La autocondenación, hermanos, a menudo comienza en nuestra mente, hermanos. Y si no nos cuidamos los pensamientos que surgen, podemos terminar viviendo en una constante sensación de que somos insuficientes, de que Dios no perdona y de que Dios estamos lejos. Llegamos hasta pensar que estamos lejos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios ha dado una nueva mente a los que están en Cristo, una nueva mente a los que estamos en Cristo. Y nuestro desafío es aprender a pensar según su palabra. Y no dejamos gobernar por nuestras emociones ni por esos pensamientos. Amén. Amén. Otro enemigo es la culpa por el pasado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados por decisiones pasadas? Puede ser una relación rota, un error en el trabajo o algo que hicimos en nuestra juventud que ahora no se quiere despegar de nosotros, que nos persigue. Nos decimos a nosotros mismos: nunca podré superar esto, soy un fracasado, Dios no me va a perdonar. Esto no lo puedo olvidar, lo vivo como si fuese hoy. Pero no es así, hermanos, porque lo que olvidamos es que Dios ya nos ha perdonado. La autocondenación nace de los hechos en que nos enfocamos demasiado en el pasado y nos negamos a creer que el poder de la gracia de Dios está con nosotros en el presente. También el libro de 2 Corintios capítulo 5:13 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han hechas nuevas. Este versículo es maravilloso porque nos recuerda que en Cristo nuestra vida es renovada. No somos lo que fuimos, somos lo que Él ha hecho, que somos una nueva criatura en Dios. Entonces, cuidado con ese pasado porque somos nueva criatura en Cristo. También en el libro de Filipenses 3:13-14 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
nos invita a dejar atrás todo lo que ya pasó. Pasado está. A no quedarnos atrapados en el pasado, sino avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y si Él nos perdona, ¿por qué debemos entonces autocondenándonos si ya Cristo nos perdonó? Pero tenemos que buscar el perdón de Dios. ¿Y cómo buscamos el perdón de Dios? A través de nuestras oraciones. Y buscamos el perdón en oración. Y cuando lo hagamos, tenemos que ser específicos con nuestro Dios en oración. Señor, perdóname por todo. No, perdóname por el pecado. No. Ser específico, contarle tus pecados al Señor, a Dios, como si fuese un amigo. Solemos decir, Dios, perdóname por esto o aquello. Perdóname por lo que hice. Sin embargo, pasan 2 o 3 días, incluso más tiempo, y seguimos repitiendo la misma oración, pidiendo perdón por lo mismo. Y entonces Dios nos dice, hijito mío, ¿hasta cuándo tú me vas a pedir perdón si yo te he perdonado? Para que siga adelante. Hermanos, debemos nosotros mismos aceptar que ya Dios nos perdonó, porque Dios no nos condena, y dejar atrás el peso de nuestra culpa y vivir en la libertad que Cristo nos dio. Amén. El segundo enemigo que alimenta nuestra autocondenación es el mundo. Es cierto que como cristianos, una de las pruebas que enfrentamos es el señalamiento, que muchas veces proviene de las personas más cercanas a nosotros, familiares, amigos del mundo, compañeros de trabajo. Y a menudo el mundo y aquello que no comprende el cambio que ha sucedido en nosotros nos recordará nuestra vida pasada, nuestra antigua forma de vivir, nuestros errores y pecados. Ahí va a estar ellos recordando todo lo que hicimos nosotros en nuestro pasado. Ellos intentarán hacer hincapié en lo que éramos y hacíamos antes de conocer a Cristo. Nos dirán cosas como que mira, después que bailó, después que bebía licor, después que hablaba de todo el mundo, ahora es que es cristiano. Estas son las cosas, los cuestionamientos que nos tienen preparado las personas del mundo para nosotros cuando ven que hemos sido transformados. Y hermanos, no dejemos que estas palabras nos afecten, que a menudo provienen de la incredulidad o la falta de entendimiento de las personas del mundo. El enemigo puede utilizar a las personas más cercanas de nosotros para hacernos sentir culpables e inseguros sobre el cambio que ya nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Pero debemos recordar quiénes somos ahora en Cristo y cómo Él nos ha transformado. El pasado ya no nos define. Nuestra nueva identidad está en Cristo Jesús. Supongamos que antes de conocer a Cristo, vivíamos en un estilo de vida que realmente no le agradaba a Dios. Practicábamos hábitos dañinos. Tomábamos decisiones erróneas. Después de venir a Cristo, tu vida cambió radicalmente. Dejaste atrás el pasado, encontraste en el perdón, encontraste la restauración que solamente nos da Cristo Jesús, y ahora van a venir estas personas a mirarnos por menosprecio y recordarte lo que tú eras antes, tratando de desacreditar la transformación que ya Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Pero lo que debemos hacer es ser firmes en nuestra fe y recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Como cristianos, hermanos, no debemos defender nuestro pasado, ni justificar nuestro pasado. Las cosas que hicimos, ya las hicimos. En lugar de eso, podemos responder con sabiduría, como hizo el apóstol Pablo, quien a menudo se veía enfrentado a quienes lo criticaban por la vida pasada que tenía.
Y podemos decir a estas personas, sí, es cierto que viví de esa manera, pero ahora Dios me rescató de ese mundo perdido. Y ahora no vivo yo, Cristo vivo en mí. Amén. Es una cosa de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro pasado quedó, aunque fue real, ya no tiene dominio sobre nosotros ahora. La gracia de Dios nos ha hecho nuevos y es una nueva identidad que tenemos nosotros de caminar con nuestro Señor Jesucristo y ser diferente al mundo. Y eso le choca a las personas del mundo, hermanos. Recuerden su nueva identidad. La transformación que experimentamos nosotros es real. El hecho de que antes cometíamos muchos errores no define quiénes somos ahora. Dios nos ha hecho nuevas personas. No te defiendas ni te justifiques. Las personas pueden seguir recordándote tu pasado, pero no tienen que entrar en debate ni en justificaciones con ellos, porque eso es lo que ellos pretenden. Tu vida tiene que ser un testimonio vivo en lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Enfócate en lo que Dios dice sobre ti. A menudo el mundo nos hace sentir condenados por nuestros errores del pasado, pero Dios ya nos perdona. Vivamos con la luz de la gracia del Señor, bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como cristianos debemos ser sabios al tratar con las personas que intentan recordarnos nuestro pasado. No permitamos que el juicio y las críticas de otros nos afecten. En lugar de eso, respondamos con la verdad de nuestra transformación en Cristo. Sí, sí era así, sí fui así, pero ahora vivo con Cristo y ya no me importa lo que tú pienses de mí. Y su palabra dice, vamos directamente a la palabra, en Juan 15, 18, 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo lo he escogido de entre el mundo, Por eso el mundo los aborrece. Entonces, a mí qué me importa lo que diga la persona, que lo que yo hice cuando estaba en el mundo, realmente no me debe afectar. Cuando usted ve a su amigo que se lleva su Biblia en su mano, no se avergüence. Cuando ve a un familiar que te cuestiona, sí, yo sí hice esta cosa, pero Cristo me rescató. No huyan a esa persona, porque ellos lo que quieren es debatir, que usted le responda como usted lo hubiese respondido cuando estaba en el mundo, con pelea, con discordia. No, sean sabios. Amén. Jesús nos advierte que, como sus seguidores, el mundo no siempre nos aceptará. Pero no debemos preocuparnos porque la aceptación del mundo no nos debería importar, ya que hemos sido elegidos por el Señor, porque Él nos escogió entre el mundo. Recordemos el pasaje de Juan 8:7, donde se nos muestra un momento de gran compasión y misericordia de parte de Jesucristo. Un tema que ustedes muchos lo deben de saber. Cuando los líderes religiosos trajeron ante a él una mujer sorprendida en adulterio y con la intención de que Jesucristo la condenara, según la ley de Moisés. Pero Jesús, yendo detrás, le respondió: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron, todos los acusadores se fueron, dejando a Jesús con la mujer. Y en lugar de condenarla, ¿qué fue lo que hizo nuestro Jesús, nuestro Padre? Le dio el perdón y le dio nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Anda y no peques más. Y un ejemplo, hermano, bíblico, clarísimo de la autocondenación, lo encontramos en la historia de Pedro, otra vez Pedro. Pero después de negar a Jesús, imagínense, Pedro negar a Jesús.
Vemos que cuando Jesús estaba siendo arrestado, Pedro, uno de sus discípulos amados, negó conocerlo 3 veces, como muchos saben. ¿Ustedes se imaginan la culpabilidad después de eso de Pedro? ¿Cómo se tuvo que haber sentido Pedro? Condenado, autocondenado, culpable por lo que hizo. Pero al darse cuenta de lo que había hecho, sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Lo dice su palabra en Mateo. Dice, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Imagínense ustedes el grado de culpabilidad que tuvo que haber sentido Pedro. Pero Pedro fue consumido por la culpa y la autocondenación debido a esa traición, y a pesar que él había seguido a Jesús más cerca a él y lo había amado, su temor y debilidad humana lo llevó a negar al Señor en un momento muy crucial. Esto es un acto de autocondenación en la vida de Pedro. Es un ejemplo claro de cómo los errores que cometemos pueden llevarnos a sentir que no somos dignos del perdón de Dios. Pedro, después de haber negado a Jesús, pensó que había fallado. ¿Cómo Dios me iba a perdonar de lo que hice si hice algo gravísimo? Y eso le causó gran angustia a él. Él pensó que no podía volver a ser útil para el propósito que Dios lo tenía para él. Sin embargo, la historia de Pedro no termina en autocondenación. Más adelante, en Juan 21, 15, 17, vemos cómo Jesús, después de su resurrección, se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces si lo amas. Es un acto de amor y de perdón. Porque después que tú me hayas hecho eso, yo te voy a preguntar, ¿me amas? Y lo que significa una restauración en la vida de Pedro, deshaciendo la autocondenación, mi hermano, que él había experimentado. Jesús lo perdonó. Y si Jesús perdonó a Pedro, ¿cómo no te va a perdonar a ti y a mí por los errores que me hacemos en el pasado? Este ejemplo nos muestra cómo el arrepentimiento y la restauración en Cristo puede liberarnos de la autocondenación. Aunque Pedro cometió un gran error, su historia nos enseña que Dios no rechaza a nadie por nuestro fracaso, por nuestros errores, sino que nos ofrece un perdón y una nueva oportunidad para cumplir su propósito. Y Pedro tenía un gran propósito en nuestras vidas: apacentar las ovejas. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece el perdón completo y absoluto. Cuando Dios nos perdona por completo. Él no nos perdona por pedacitos, no. El perdón no sigue. Eso sí, no peques más y aléjate del pecado. Él no hace distinción de personas. Todos somos perdonados por su gracia, independientemente de la magnitud de nuestros errores del pasado. Sin embargo, aunque Dios nos ha perdonado, muchas veces somos nosotros mismos que no creemos que Dios nos perdonó. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros mismos? Aceptar que Dios nos perdonó y seguir adelante, porque no, si Dios te perdonó, porque tú vas a seguir con eso, con esa condenación tú mismo. Cuando buscamos el perdón de Dios y nos arrepentimos genuinamente, Él es fiel para perdonar y limpiar nuestro corazón de todo pecado. Y su palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad.
Se vuelve a decir, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Y seguimos con esa cosa de una autocondenación, con esa carga aquí. Dios no nos guarda rencor, ni nos guarda, ni nos recuerda constantemente lo que hicimos en el pasado. El perdón de Dios es completo y eterno. No hay condenación para Él. Sin embargo, somos nosotros quienes muchas veces no podemos dejar atrás nuestras fallas. Cuando tú pides perdón a Dios y Dios te perdona, ya Dios no lo recuerda, hermano. Se olvida. Y una de las claves para salir de la autocondenación es practicar el perdón, pero hacia nosotros mismos. Créanosla. Que Dios ya nos perdonó y debemos aceptar ese perdón como un regalo inmerecido, aprendiendo una vida en paz, en tranquilidad. Amén. Cuando entendemos lo que significa ser perdonados, porque esa cosa, si Dios nos perdona, si nosotros aceptamos ese perdón, ya debemos vivir una vida en plenitud, una vida en libertad. Podemos dejar atrás el remordimiento, ya no hay remordimiento, porque ya tú rendiste cuenta con el Señor y ya Dios me perdonó. Y comenzar a caminar en la nueva vida que Dios nos da. Hermano, la autocondenación, escuchen esto, es una mentira que el enemigo quiere usar para mantenernos lejos de la paz de Dios. No debemos seguir cargando con una culpa que Cristo ya ha quitado. Vivamos en la certeza de que si Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonarnos también. El perdón de Dios es un regalo maravilloso y completo. A recibirlo encontraré libertad y paz. Es cuando tú tienes algo aquí que tú quieres decirlo a alguien y después cuando tú le dices, tú sientes un alivio. Así debemos pedirle perdón a Dios cuando cometemos un error. Hermanos, en esta noche yo quiero que ustedes se lleven en su corazón este mensaje. No te dejes condenar ni por tu pensamiento, ni por tu pasado, ni por el juicio del mundo. Si tienes pensamientos negativos que te hacen sentir indigno, y si el mundo te juzga de tus fracasos, recuerda que la palabra de Dios ya no hay condenación. El perdón de Dios es absoluto y completo. Al estar en Él, somos libres, renovados y amados por el Señor. La próxima vez que te enfrenten a estos enemigos, usted debe estar fortalecido en la palabra del Señor. Recuerde que ustedes no están solos. Dios te ha llamado a vivir en libertad, no en condenación. Dios lo ha llamado a tener una vida en plenitud, una vida sin remordimiento, vivir de su gracia y camina bajo su perdón. Y no deje que el juicio humano de tu propio pensamiento te aparte de la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en este día vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Ahí donde tú estás, si quieres recordar algo que has cometido, si quieres perdonar algo a alguien, lo puedes hacer en este momento. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Rey amado, te presento, Señor, a este pueblo, Señor, que viene humillado delante de ti, Señor, buscando tu perdón, Señor, porque tú eres el que perdona todo, Señor. Perdónanos, Padre, por las cosas que son incorrectas para ti. Perdónanos, Señor, por nuestros fracasos. Perdónanos, Señor, por los malos pensamientos. Perdónanos, Señor, por la vida incorrecta, Señor, que éramos antes de conocerte a ti.
Y te pedimos en el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor, en tu palabra, Padre, para combatir a esos enemigos, Señor, que nos quieren arrancar esa paz que solamente tú das. Te pedimos en el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas, Señor amado. Que esas cosas incorrectas ya tú no las recuerdas, Padre. Que somos perdonados, Señor, porque para ti no hay condena, Señor. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias, Señor, por tener una vida en libertad, en plenitud. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante, Señor, no tengo remordimiento, porque confío en tu palabra, que tú nos harás libres, Señor amado. Gracias, Señor, por escucharnos cada día, y de ahora en adelante, Señor, caminaré, Señor, bajo tu voluntad, sabiendo que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios que todo lo puede, Señor. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros corazones, por lo blanda como la nieve, Señor amado, y perdona por todo lo que hemos hecho, por todas las cosas que a ti no te han agradado, Padre. Y gracias, Señor, por limpiarnos, por hacernos libres, Señor. Oh, Padre, gracias, dejamos esta oración, Padre, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén.